Su mirada atónita se repetía cada vez que veía el inmenso portón abrirse. Pretendía calcular la fuerza que debían ejercer los engranajes para mover tan monstruosa cantidad de acero. Mientras las dos hojas se separaban, apostados en distintas posiciones, un centenar de guardias vigilaban que nadie intentara ingresar. Antes de cruzarlo, se detuvo en el puesto de vigilancia. Un custodio armado estaba sentado frente a decenas de pantallas transparentes, cada una mostrando los puestos de vigilancia de la muralla. El joven, conocedor de los pasos que debía seguir, colocó su mano en el horno láser anódico. Era pura tecnología avanzada, con cables de microfibras ópticas envolviendo el aparato. Estaba compuesto por cientos de nanosensores, decenas de láseres, y por dentro, cargado con micropartículas de cobre y plata que se adherían a la pulsera de cada usuario. Eran dispositivos únicos y costosos, y solo había 7, uno en cada acceso. Al cabo de un segundo, su pulsera había cambiado. El brillante color plateado que lucía, ahora se había transformado en un desgastado tono cobre. Incluso conservaba las imperfecciones que traía antes de entrar. Parecía que lo hacían a propósito para recordarle a la gente a qué lado de la muralla pertenecía. Con largos pasos, esquivó los rieles por donde se deslizaba el portón. Al mirar hacia atrás, vio la huella de su zapato sobre el polvo del piso, indicando que ya se encontraba nuevamente en Europa exterior. De inmediato, las compuertas comenzaron a cerrarse. Lo hacían tan lentamente que incluso podría haber cruzado una piara de escrofas si se lo propusiera. Los centinelas apuntaban con sus metralletas en todo momento mientras el portón se cerraba por completo. No dudarían en dispararle a cualquiera que intentara ingresar sin llevar la pulsera plateada o, en su defecto, dorada, aunque estas últimas solo las obtenían unos pocos privilegiados. Clank, crank, cran. El estrepitoso ruido avisaba que los pistones habían asegurado las puertas. Como si alguien las pudiese tirar, pensó el joven. Era imposible romperlas. Su padre le había contado que, poco después de ser construidas, la USE intentó derribarlas para tomar la ciudad. Intentaron con explosivos y tanques, pero ni siquiera lograron hacerles un rasguño. La muralla que rodeaba la ciudad estaba hecha de acero y hormigón, lo que la hacía impenetrable. Era tan resistente como las famosas cajas de seguridad que usaban los bancos para guardar el dinero. En realidad, era la mayor caja de seguridad que se había construido alguna vez. También intentaron ingresar mediante excavaciones, pero nunca encontraron el límite de la sólida pared. Finalmente, desesperados, lanzaron los pocos misiles que les quedaban, pero el sistema de seguridad los hizo estallar antes de que llegaran al espacio aéreo de la ciudad. La muralla y los portones eran tan sólidos que nadie podía pasar sin ser invitado. Existían 7, 3 en la ex Francia, una al norte, otra al este y otra al sur. La ex Italia contaba con 2 entradas. Una sola en la ex Alemania y, por último, la menos utilizada, en la frontera con la ex Liechtenstein. Además, había un par de canales de navegación para las embarcaciones de carga y unas vías de tren en cada portón, aunque solo una estaba en uso. Todos los accesos eran completamente impenetrables. Los intentos de ataque cesaron cuando la Organización de Familias Unidas, OFU, llegó a un acuerdo con el gobernante de Europa Exterior, quien se hacía llamar Salvador el Grande desde entonces. La OFU era la única aseguradora dentro de las murallas y también se encargaba de regular a las 4 familias más importantes de Ciudad Capital. Sin embargo, su regulación era en cierto modo verdadera, ya que la mayoría de los representantes eran sobornables. Después del convenio, la USE nunca más intentó ingresar a CIFA por la fuerza. Todos conocían que CIFA eran las siglas de Suiza, Italia, Francia y Alemania, pero solo algunos afortunados conocían la diferencia con Europa Exterior. Mucha gente trataba de ingresar buscando una mejor vida, pero era complicado cruzar las murallas, a menos que trataras con la mano negra. Ellos sabían cómo introducir personas dentro de CIFA. Allí podían disfrutar de autos eléctricos autónomos, aeromóviles, hipertrenes y lo más sorprendente, el teletransporte. Este último funcionaba solo para la materia inanimada, pero ya estaban probándolo con animales. Aunque lograban conservar la vida, la mayoría salían con deformidades, confirmando que aún era muy pronto para utilizarlo en humanos. En DAC, algún día, Chess, entraremos y no saldremos, se decía a sí misma mientras miraba hacia atrás sin disminuir la marcha, y luego volvía la mirada al frente para evitar pisar alguna grieta en el suelo seco. A unos metros se encontró con el control fronterizo para todos los que realizaban algún trabajo o participaban en algún entretenimiento en CIFA. Un uniformado en su cabina le hizo señas para que avanzara hasta la ventanilla. La diferencia era notoria.
En lugar de docenas de pantallas de seguridad como las que tenían del otro lado de la muralla, solo se divisaba un pequeño televisor antiguo sobre una mesita de madera que transmitía una y otra vez la propaganda socialista. Sobre el techo de la casilla flameaba la bandera roja exhibiendo el símbolo del Partido Libertad. Era un círculo hecho por una cadena y otras dos cruzadas y partidas a la mitad, representando la liberación del pueblo. Chess ya conocía el procedimiento. Mostró la pulsera para que el soldado la escaneara. 54 bits han sido descontados, apareció en la pantalla. Ladrones, musitó mientras se alejaba del guardia. Los contratos de trabajos los hacía el Estado con el empleador de CIFA, entonces cuando estos volvían a ingresar se le descontaba un absurdo porcentaje que se destinaba al partido. Era casi el 80% de lo recaudado. Así y todo, lo que les quedaba era suficiente para subsistir en la USEE. Todavía le ardía el rostro de los golpes recibidos que le habían dejado un par de cicatrices, pero como no era ciudadano de CC no tenía permitido las nanocirugías. Además, estas no estaban al alcance de su pulsera. Las cirugías de ese estilo solo eran posibles para los que tenían bits de sobra. Ya no era como en la época del precalentamiento, aunque los métodos habían evolucionado. Se imprimía un molde semejante a una impresión 3D con las modificaciones de la zona a cambiar, luego se le inyectaba una sustancia con células robóticas microscópicas que recibían una señal y reconfiguraban esa superficie del cuerpo. Por eso todos son hipotéticamente bellos allí, se dijo. Después de esperar un rato, abordó el autotransporte que lo llevaría cerca de la ciudad donde residía. Se trataba de un convoy compuesto por varios vagones, no demasiado amplios, unidos entre sí y deslizándose sobre rieles. Una lona cubría hasta 6 filas de asientos, cada una con capacidad para 3 personas. Sin embargo, durante las horas pico o cuando Salvador pronunciaba discursos desde la plaza monumental frente a su castillo en la capital de la USEE, a menudo se acomodaban hasta 5 personas incómodamente. En los días de lluvia, la situación se volvía insoportable debido a los olores y la suciedad acumulada. Muchos de los descartables utilizaban este transporte como refugio de las gotas ácidas y llegaban al extremo de orinar ahí dentro para no mojarse. La experiencia resultaba similar a la de un baño público de la época del precalentamiento, o incluso peor. Después de un día completo de viaje, resistiendo las náuseas cada vez que despertaba, finalmente llegó a su destino. Saludó irónicamente al conductor invisible y descendió del vehículo. Descargó su furia escupiendo hacia la rueda metálica del camión. Miró a su alrededor por si alguien lo observaba, sabía que podrían denunciarlo por no respetar el transporte público. Todo es de todos y todos somos iguales, era el eslogan socialista. Estúpidas palabras de nuestro queridísimo líder, pensó el joven con amargura.